Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias en turno AM. Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El Servicio Electoral rechazó los balances contables del año 2024 de 14 de los 24 partidos políticos constituidos en Chile. Entre los observados se encuentran el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Republicano, el PDG, PPD, la DC, Evópoli, entre otras. La decisión pone en riesgo la transferencia de más de 14.877 millones en financiamiento público, recursos clave para el funcionamiento administrativo de las tiendas políticas. Aunque los partidos cuentan con un plazo para subsanar las observaciones, la ley establece que no recibirán aportes estatales mientras sus balances no sean aprobados. Y con eso estamos con Camilo, el rey del facto. Bienvenido. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien, ¿Y aquí tú? estamos revisando esta información que, a ver, en un plano general es algo que ocurre todos los años y que se revisan con un desfase de 2 años. O sea, hoy día 2026 estamos revisando lo del año 2024. Ese es lo primero a reportar al respecto. Efectivamente, más de la mitad de los partidos políticos, o sea, de los 24 que están inscritos, aunque varios de ellos hoy día están en proceso de disolución, están con problemas en sus estados contables. Hay partidos grandes y partidos chicos. Partidos grandes, por ejemplo, tú algunos mencionaste, el Frente Amplio, Partido Comunista, Partido de la Gente, Partido Republicano, Partido por la Democracia, Partido Demócrata Cristiano y Evópoli. Evópoli es uno de los que quedaría fuera. Y de los partidos un poquito más chicos está la Federación Regionalista Verde Social, Demócratas también disuelto, Partido Radical disuelto, la Alianza Verde Popular, entiendo que también disuelto, el Partido Popular, el Partido Humanista y el Partido Liberal. Ese es el total de las colectividades que están con problemas en los balances. Yo estuve revisando porque había poca información, al menos en las notas, cuando llegó este reporte por parte del CERVEL respecto a las sanciones. Y la verdad es que las sanciones son bien complejas porque pueden ir desde la suspensión de los aportes estatales, que es como la primera medida que se toman. A ver, planteémoslo así. El CERVEL publicó esta lista. Hay 10 días hábiles para que los partidos presenten reparos. Hay algunos que ya dijeron que, por ejemplo, habló, entiendo, Pepe Toro del PPD y dijo, no, sí, nosotros ya entregamos algunos antecedentes, esperemos que se subsane en el corto plazo y en general en los partidos hay confianza en que esto se va a reparar en el plazo legal de 10 días. Si no se logra reparar en el plazo de 10 días, se suspenden los aportes estatales. Si se considera que, por ejemplo, esta falencias son de carácter de transparencia, en fin, se le pueden aplicar multas. Y esas multas van desde 50 UTM a 500 UTM, o sea, harta plata. Y depende mucho del, por ejemplo, el tamaño del partido más grande es la multa. Después de eso podrían entrar a procesos sancionatorios. Ahora esa es como una suerte de investigación que se inicia para sancionar. Es cuando se descubre que la información entregada en estos balances es derechamente falsa, como si hay un problema así grave de falta a la verdad en ese sentido. Y finalmente, ya cuando esto, ya efectivamente el partido ya no tiene ningún interés y aquí se está cometiendo algún ilícito importante, simplemente el CERVEL opta por la disolución del partido. Esa es como la medida más extrema. Entonces, no es un tema baladí, como muchos han comentado, es algo que es resolvible. En general tiene que ver con elementos no respaldados, aunque hay casos y casos. Por ejemplo, el Partido de la Gente, el argumento que presentaban ellos era que es curioso, porque ellos el 2024 tenían las cuentas suspendidas, estaban bajo una investigación. Entonces Juan Manuel Valenzuela, que estuvo, que le preguntaron por esta situación, el diputado electo del Partido de la Gente dijo que eso más bien respondía a gastos que eran de antes del 2024 incluso. Entonces, como que no son gastos actuales, recientes, o que tuvieron que ver, por ejemplo, con las últimas campañas políticas. Ese es el escenario de los 14 partidos.
Claro, y justamente si no arreglan, si no arreglan las cuentas, tengo entendido que esta plata de los 14.877 millones de pesos, tengo entendido que esa plata no se transfiere si no realizan el balance dentro de los partidos, Sí, pues ¿cierto? ese es el aporte. Sí, pues, entonces, y los montos individuales son gigantescos porque se calculan por votos unas 0,04 UF. El PDG y el Partido Republicano son los que más arriesgan, tengo esta data, cerca de 2.000 millones cada uno. Sí. El Frente Amplio tiene congelados unos 1.200 millones y el PC arriesga a perder 840 millones. No son montos chicos, No, pues es no harta son. plata. Esa es la retención que haría el Estado de esos, justamente de esos montos. Así que, nada, yo creo que es una situación que, al menos yo vi varias entrevistas, estuve revisando, les preguntaban a prácticamente todos los partidos involucrados y diputados de estas colectividades qué pretendían hacer. Y en general había confianza en que lo iban a subsanar dentro del plazo legal. Hay partidos que, por ejemplo, no sé cómo lo van a hacer ellos, porque, por ejemplo, Demócratas, que es parte del futuro gobierno, Demócratas es un partido que se disolvió por parte del CERVEL. Es un partido que no tiene intención de apelar. Eso lo dijeron sus propias autoridades. O sea, nosotros no. Sí. Ya como que no nos interesa el partido. Por lo tanto, es un partido que va a perder eventualmente su personalidad jurídica, al menos la vigencia de aquella. Entonces, hay que ver también cómo lo resuelven ellos. Ahora hay varias autoridades de ese partido. Una va a ser ministra, entonces se vería feo justamente que tengan este tipo de balances contables con al menos irregularidades. Así que a estar atento cómo evoluciona esta noticia. Como les decía, son 10 días hábiles que tienen los partidos para poder subsanar y que finalmente le lleguen los aportes estatales. Es curioso porque a los partidos que mejor les fue, más plata. No les va a llegar si es que no resuelven esto. Así que es complicado. Hay que esperar 10 días. Así que, puesto número 2. El gobierno de Israel aprobó registrar partes de Cisjordania como propiedad del Estado israelí en una medida inédita desde la ocupación iniciada en 1967 y que avanza hacia una anexión de facto del territorio palestino en una decisión impulsada por ministros de tendencia ultranacionalista. La medida se transmite en medio de nuevos ataques israelíes en Gaza. Dejaron al menos 11 muertos en respuesta a una supuesta violación del alto al fuego atribuida a Hamás. Mientras la Autoridad Nacional Palestina y organismos internacionales denuncian una vulneración del derecho internacional, la embajada israelí en Chile defendió la medida como una corrección legal y un acto de reciprocidad ante incumplimientos palestinos. Camilo, tenemos muchos frentes abiertos, específicamente o especialmente dos, porque por un lado vuelven los bombardeos en Gaza con víctimas fatales y por el otro el gobierno de Israel tomó una decisión histórica que cambia el mapa de Cisjordania. Sí, justamente lo del alto al fuego está cada vez más delicado. Durante el verano nuestro, el invierno digamos, de la zona, no es la primera vez que ocurren ataques en el caso de Gaza. Es algo que más o menos se ha venido realizando sostenidamente. Ahora, no había ocurrido de la magnitud que ocurrió este fin de semana, en donde hubo fallecidos, 12 fallecidos, entiendo, al menos el último conteo que revisé eran 12 los fallecidos que hubo en Gaza justamente producto de estos bombardeos, ataque también con artillería que realizó Israel en la zona. Y por otro lado, en Cisjordania, en donde básicamente lo que está ocurriendo ahí es un proceso de expansión. Prácticamente en todo el siglo XXI nosotros no habíamos hablado tanto o usar el concepto de expansión territorial. Es mucho más siglo XX, esta cosa como de expandirse, como esta cosa mucho más imperial que tenían algunos países de expandir sus territorios hacia territorios de países vecinos, lo que tiene muy complejo. Esto se cruza también con un escenario internacional que, pese a todo, está siendo más favorable para Israel, no solo políticamente, sino también culturalmente. Comentaban en la mañana, por ejemplo, esto que está ocurriendo en el Museo Británico, que fue que se retiró el concepto Palestina de todo lo que tenga que ver con las presentaciones de Medio Oriente. Entonces, es bien complejo que en el fondo hayan ese tipo de avanzadas. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hacen es legitimar
este tipo de corrida de cerco, que es finalmente lo que está ocurriendo por parte de Israel hacia Cisjordania. Ellos han tenido la modalidad de colonos, es decir, personas que fundan algo así como aldeas en territorios que nominalmente corresponden, en este caso a Cisjordania, territorio palestino. Entonces, es algo que tiene mucha atención. La Unión Europea habló de esto, dijo que llamó a detener y frenar este tipo de avances, pero claro, hay un escenario que finalmente los termina legitimando para que puedan concurrir en esto. Es una medida inédita desde que inició la ocupación desde 1967. El gabinete de Netanyahu, impulsado por sus ministros, donde está Bezalel, quien es de finanzas, Israel Katz, quien es de defensa, dieron luz verde para catastrar las tierras en Cisjordania en nombre de Israel. O sea, el objetivo es claro, lo que quieren es tener registrado el 15% del área C antes del 2030. Para muchos críticos y para muchas personas de la comunidad internacional, esto en la práctica es una anexión de facto. O sea, para que la gente entienda en casa, los acuerdos de Oslo dividieron a Cisjordania en 3 zonas. El área C es la más grande, que es el 60% del territorio y está bajo control militar israelí, pero se supone que es una tierra que está en disputa para un futuro Estado palestino. Entonces, al registrarla como propiedad estatal, Israel está diciendo básicamente, esto ya no se discute, Justamente. esto es de nosotros. Entonces, acá el ministro Smotrich lo celebró diciendo que esto continúa la revolución de los asentamientos, y organizaciones también de colonos, como Regavim, dijeron que la resolución deja claro quién es el dueño. O sea, y esto internacionalmente generó una ola de rechazos mientras se firman todos estos papeles. Lamentablemente en Gaza se reportan al menos 11 muertos en las últimas horas tras ataques de Jabalia, donde le pegaron a una zona de tiendas de campaña. Sí. Y bueno, Israel dice que esto fue una respuesta a una violación del alto al fuego por parte de Hamas, pero el costo humanitario sigue subiendo. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, ya van 72.061 muertos desde que partió todo esto en octubre. Partió, decimos entre comillas, porque esto viene desde el 67, del octubre de 2023. Entonces es una situación complicada. Y ante todo esto, habló el embajador de Israel, ¿cierto, Camilo? Sí. Él escribió una columna en BioBio, justamente en el contexto de lo que ocurrió el fin de semana. A ver, algunas cosas que dice, la tengo aquí abierta, no sé si la podemos ver también en pantalla, ahí está. Él es Pelik Levy, el nuevo embajador, o sea, nuevo, entre comillas, lleva ya algunos meses, presentó sus credenciales al presidente y reemplazó a quien era un poco más polémico. ¿Te acuerdas del perfil del embajador israelí anterior? Entraba constantemente en conflicto con el gobierno. Se supone que Pelik Levy traía credenciales un poquito más, ¿cómo decirlo?, diplomáticas, si se quiere, valga la redundancia, ahí lo tenemos. Él profundiza en esto de que, o las acusaciones que hace él, al menos en esta columna en BioBio, que la autoridad palestina ha incumplido reiteradamente los compromisos de Oslo, lo que tú planteabas, esta lógica de que en el fondo en este territorio existe un lado A que está bajo control palestino, un lado B que está bajo control mixto y el lado C que se supone que está bajo control de militar israelí, pero que está ahí como un poco en veremos, ¿ya? Y que obviamente cambia cuando se declaran como territorio del Estado de Israel, que es lo que está ocurriendo ahora. Básicamente lo que él hace en esta columna es defender porque básicamente atribuirle a la responsabilidad de la autoridad palestina el hecho de que Israel finalmente empiece a ocupar estos territorios. Acusó una campaña de apropiación de tierras del área C, que es justamente lo que estábamos comentando, y que está siendo financiada por la Unión Europea. Entonces son acusaciones graves las que está realizando acá el diplomático israelí. La reforma que está planteando Israel busca corregir una distorsión racista, dice él, de la antigua legislación jordana que restringía la compra de tierras a no árabes. El diplomático afirmó que la decisión establece igualdad en materia de adquisiciones inmobiliarias y elimina la confidencialidad del registro. Concluyó finalmente que la paz genuina solo puede construirse sobre bases de reciprocidad, transparencia y cumplimiento mutuo. Esa es la situación. También comentó en
creo que fue ayer que se publicó una columna en respuesta a esta del presidente de la comunidad palestina aquí en Chile. Entonces, que también está ahí dando vuelta a modo de respuesta a estas acusaciones que está realizando el embajador de Israel en Chile. Puesto número 1. En el puesto número 1, el presidente electo José Antonio Kast defendió públicamente la designación de Andrés Yunet como futuro subsecretario de Seguridad, pese a los cuestionamientos por antiguos vínculos societarios con empresarios imputados en el caso Tragamonedas y apuestas online. Desde Puerto Varas, el mandatario afirmó: tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario, descartando retroceder en el nombramiento. En paralelo, Kast abrió un nuevo flanco político al cuestionar la ayuda humanitaria de $1 millón que el gobierno de Gabriel Boric enviará a Cuba. El líder republicano sostuvo que no está de acuerdo con darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura, marcando diferencias en política exterior antes de asumir el 11 de marzo. Varios temas. Sí, a ver, estaba medio enojado Kast, cuando es raro Sí. porque supone que viene de vacaciones, mañana vuelve a Santiago, hoy día entiendo todavía tiene algunas cosas pendientes ahí en el sur, donde está reuniéndose con alcalde, en fin, la verdad los periodistas, y como que se ofendió un poco de que le preguntaran por la situación de Jonet. En términos muy simples, él planteaba que toda esta información se conocía desde antes de que fuese nombrado Jonet, y que le llamaba mucho la atención de que finalmente estallara ahora y que los medios, casi como acusando una operación mediática en contra del futuro subsecretario, estén tan preocupados de aquello. Lo que es curioso, porque es curioso por dos cosas. Primero, porque las críticas en verdad vienen de su propio sector. Totalmente. El nombramiento de Jonet, recordemos que siempre en los nombramientos de gabinete hay una disputa interna respecto a los equilibrios de fuerza. Y Amarillos, que es más bien un partido pequeño, es un partido que no tiene la incidencia en el corazón del gobierno de Kast, tuvo alguno que otro cargo, entre ellos el de la subsecretaría que va a asumir Andrés Jonet, que es diputado, fue DC, actualmente es Amarillos, que es un partido que también está en proceso de disolución. Él fue gobernador e intendente de la Araucanía. Ese es como su historial. Y que claro, ahora lo que se sabe es que él tenía sociedades que están vinculadas a importantes empresarios. Que ojo, es bien curioso. Y este es la segunda razón de por qué también es curioso. Porque cuando este caso se vinculó, por ejemplo, a la actual senadora, o sea, futura senadora, Carol Cariola, se dijo, se puso el grito en el cielo. O sea, cuando en el fondo que el Boyang y otro tipo de empresarios estaban vinculados, dijeron no, que hay que hacer investigación, que tiene que renunciar al cargo, que hay que desaforarla, que hay que investigarla y un montón de cosas. Pero cuando ocurre algo que yo te diría que incluso está a un nivel superior, porque estamos hablando aquí de sociedades empresariales que nexos más bien comerciales entre uno y otro, en el fondo se dice no, él cuenta con toda mi confianza y todo mi respaldo. Finalmente lo que hace Kast es blindar a Jonet, y en el fondo él se mantendría en la nómina de aquí al 11 de marzo, a menos que obviamente emerja un nuevo antecedente al respecto. Acá quiero sumar algo. También lo interesante que dijo, claramente el periodismo tiene también el nexo de denunciar, pero ya sabíamos también lo de Jorge Quirós y también le dio el respaldo públicamente, entonces está bien que los periodistas pregunten sobre este tema, pero era claro que iba a darle todo el apoyo porque dijo que estos antecedentes eran absolutamente conocidos y que ya estaban revisados, o sea, no le importa absolutamente nada. O la política, sí, la política es que no le importa. Totalmente. Y acá me gustaría que me ayudaras a confirmar, Camilo, algo, porque tengo entendido que hay una razón política detrás de todo este blindaje, porque el equipo de seguridad de Kast está liderado por dos exfiscales, que es la ministra Trinidad Steinert y la subsecretaria Ana Victoria Quintana. Tengo entendido que ellas son técnicas, saben de leyes, pero no tienen calle política. Entonces, al tener a Jonet, que viene de Amarillos y fue intendente también de la Araucanía, es la muñeca política que se necesita para negociar en el Congreso. Sí, sería...
Que podría ser como el operador político del Podría ser una equipo. hipótesis. Yo a mí me da la impresión de que hay algo más, ¿ya? Porque si en el fondo se tratase de confianzas políticas, tal vez Kast debió habérsela jugado por alguien que fuese mucho más cercano a su círculo. ¿Ya? Y Amarillo no es particularmente parte de su círculo, alguien que se sumó más bien para la segunda vuelta. Están en ese contexto, digamos. Ahora, ¿qué es lo interesante a saber acá? Joanet es alguien que en la labor parlamentaria y en la labor política es alguien muy respetado. Y de hecho es bien curioso porque el blindaje no solamente, o sea, el blindaje importante evidentemente es el de Kast porque es el que le compete. Pero por ejemplo a mí también le preguntaron, no sé, al ministro Cordero, y él dice, no, yo lo conozco y es un buen diputado. Como- Bueno, Tampoco que como que se deshizo en elogio ni nada por el estilo, pero en el fondo, más allá, digamos, de estos nexos, que es complejo porque en el fondo el gran problema o el gran desafío que tiene la institucionalidad política es que efectivamente pueden haber buenas personas en el esquema público, pero más allá de ser o no buenas personas, son personas que justificadamente y necesariamente también tienen sus intereses. Entonces, cuando tienen intereses de carácter comercial con empresarios que han estado involucrados en cuestiones, en elementos cuestionados, no sé, pues incluso acá aparecen empresarios chinos que estuvieron comercializando comida exótica, que no tenía ningún tipo de etiquetado y que no habían pasado por... O sea, estamos hablando de ese tipo también de... No necesariamente son vulneraciones a cuestiones elementales de que uno puede arriesgar corrupción, sino que estamos hablando también de cuestiones que pueden significar un problema sanitario. ¿Te acuerdas que han hecho varias fiscalizaciones a estas tiendas en donde están vendiendo tortugas, sí. distintos tipos de reptiles y anfibios? Como Jurassic Para... Park. Claro, entonces son esos mismos nexos. Y claro, porque en el fondo, en el fondo acá el llamado también es a tener ecuanimidad. Yo creo que es importante, por ejemplo, que si ellos fueron muy críticos por los nexos que tuvo Carol Cariola con estos mismos empresarios, no ocupen la misma vara también para Andrés Jonet. Eso yo considero que es complejo, porque ahora quienes sí lo están haciendo, por ejemplo, uno de las voces críticas de esto, y yo insisto, son de su propio sector, es Johannes Kaiser. O sea, Johannes Kaiser es uno de los que está más molesto por este tipo de llamados, porque en el fondo son personas que no pasan el perfil, y además José Antonio Kast fue muy enfático en decir que acá a las personas se le iba a hacer una revisión de currículum y que la idea era que no tuviesen manchas en su hoja de vida, por así decirlo. Así que nada, bien complicado el escenario, pero al menos se ven buenas noticias para André Janet, que al parecer sí llegaría al 11 de marzo. Muchos hablaban de que se especulaba porque Kast había mantenido cierto silencio, al menos desde que había surgido el tema el fin de semana hasta ayer, pero ayer finalmente habló durante la tarde y le dio este blindaje. Claro, y no fue lo único que habló porque también abrió un flanco internacional porque se refirió a la noticia que ayer estábamos mencionando en Turno M, pueden ver la programación, está disponible a través de YouTube, el envío de $1 millón en ayuda humanitaria que el gobierno de Gabriel Boric mandará a Cuba a través de UNICEF. Y acá Kast fue tajante, marcó su primera gran diferencia en política exterior antes de asumir y dijo que no estaba de acuerdo con darle ayuda humanitaria económica a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años. Sí, lo que dijo incluso yo diría que raya un poco en una suerte de chantaje, porque ellos dicen, ya, entregamos ayuda humanitaria a cambio de democracia en Cuba. Que es un intercambio que raya en lo cruel también, ¿ah? Porque hay una situación bien compleja en lo que está ocurriendo en Cuba después del corte de suministro por parte de Estados Unidos respecto a Venezuela, ¿cierto? Que Venezuela dejara de enviar sobre todo el petróleo, lo que ha derivado en una crisis energética. Están llegando ya los reportes que va a implicar cortes de luz, una situación que obviamente va a afectar a los más comunes. Y tal como comentaba también el profesor Vidal, ayer yo recomiendo mucho la intervención que hizo el profesor Vidal en Turno en Vivo ayer acá, que finalmente estas ayudas son a través de UNICEF. No es como que acá se le esté entregando directamente al gobierno cubano, no, es la UNICEF que a través de sus comitivas
realiza intervenciones para evitar que haya una catástrofe finalmente. Entonces, y se están hablando acá de ayuda mínima y es curioso que exista también como poco tacto, poco tino. Cuando uno hace una revisión histórica de la relación que ha tenido Chile con Cuba, más allá de los regímenes políticos acá, por ejemplo, acá cuando fue el terremoto del 85, estamos hablando de plena dictadura, vinieron médicos cubanos a ayudar. Y eso se sabe poco porque también se hizo con poca publicidad. No querían que hubiese como, Fidel Castro le echa una mano a Pinochet, pudo haber sido una figura del momento, sino que se hizo más bien subterráneamente. Pero ocurrió, acá cuando estaba el gobierno de Sebastián Piñera, los dos gobiernos, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto del 2010, y también en otras circunstancias, por ejemplo, pienso yo en los incendios, también han venido, han enviado comitivas desde Cuba hacia Chile. Entonces, que el futuro presidente quiebre esa relación histórica que han tenido ambos países de ayuda mutua, porque sabemos que Cuba, por ejemplo, en el tema del deporte acá se habla poco, pero muchos entrenadores de un montón de disciplinas en Chile, que hay disciplinas que le han ido bien, desde el boxeo hasta la lucha y en un montón de otras disciplinas, son cubanos. Porque en el fondo te pegan un salto cualitativo. En Chile no hay entrenadores de ese nivel para ser competitivo a nivel internacional. Y eso es finalmente una situación de amistad histórica de la que poco se habla, que se ha mantenido en el tiempo pese a los regímenes y que el futuro presidente pone en riesgo. Entonces, mucho ojo con eso también, porque puede significar un nuevo quiebre. Obviamente, José Antonio Kast se ve mucho más alineado con las posturas de Trump a nivel internacional, y eso puede significar tal como tú decías, un nuevo flanco para el futuro gobierno. Hay que estar mirando. Oye, estamos en la mañana, han hecho el espectacular resumen de cada jornada juntos y les quiero invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Turno en Vivo en Instagram.com/@Turno en Vivo para que sean parte de nuestra comunidad. Y ya somos más de 93.000 los suscriptores y queremos llegar a 100.000. Así que sigan dando like y siendo parte de nuestras transmisiones. Esta mañana tenemos un invitado espectacular, Camilo Espinosa. Te despedimos. ¿Alguna cosa que hay que mirar el panorama informativo de hoy? Sí, dos cosas. La mencionaste en la mañana, pero profundicé un poquito. Se viene el tema del desafuero de Claudio Rego. Lo va a ver la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo vamos a ver en un par de horas más. Estimo yo a eso de las 12, tal vez un poquito antes, tengamos noticias en torno a eso. Y también, ojo, con Perú. José Geri, hoy día se vota la moción de censura por este caso que se le ha llamado el Chifagate, que él se reunía con empresarios. Es curioso, han salido nuevos antecedentes, y él se reunía encapuchado con empresarios de la comida china en Perú. Así que vamos a estar muy atentos a todo eso. Vamos a estar atentos a aquello. Nos vemos. Vamos. Los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias en Turno AM. Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas.